Si os parece, damos inicio a la sesión de la tarde. Fred, con la venia, antes de dar paso a Noé Quero, que es la que realizará la moderación y aportará su siempre interesante opinión, me gustaría explicar un poco el porqué de este encuentro de expertos y expertas y por qué el marketing y fan engagement. ¿Lo he dicho bien? ¿Ya? ¿No? Engagement. Bueno, tenemos un culpable allí en la punta, que es Anselmo Ruiz, con el que compartimos largas y extensas conversaciones sobre balonmano, y en muchas de nuestras divagaciones nos hemos incluso retado a través de la radio en nuestras columnas que tenemos semanales, algunas de ellas. Entonces yo le he lanzado retos, él me los ha devuelto en forma de, como siempre, de propuestas interesantes, y él me habló y me escribió sobre este concepto. Siempre hemos hablado de cómo podemos hacer para enganchar todavía a más aficionados, cómo trascendemos solo del mítico partido, ganar o perder, y cómo hacemos para que no solo nosotros que estamos locos por el balonmano, sino que otras personas que podamos enganchar de otras generaciones. Y hablando, la culpa de este título, que a mí me encanta, por cierto, la tiene un poco Anselmo. Discúlpame que te eche la culpa, es una buena culpa de todo ello. Entonces, creo que el debate es interesantísimo. Creo que las expertas y los expertos que hasta aquí hemos convocado son de primer nivel, con un criterio excelso para podernos explicar y compartir y debatir con vosotros cómo podemos hacer para pasar, como con Joan Marín, que también compartimos muchas conversaciones. Él tiene también una visión muy interesante sobre esto, ¿no? Y más allá de hacernos daño, de vamos a 19.000 personas, vamos a meter en el Palau Olímpic de Granollers 19.000 personas, pero es que no nos cabe. Entonces vamos a ver cuál es nuestro techo. Yo no me enrollo más, Noé. Darte las gracias. Noé ha trabajado mucho también este encuentro. La engañamos, entre comillas. Es fácil de engañar. Rápidamente se propone. Y le hemos propuesto además que sea ella la que modere, participa. Lo tiene muy trabajado, Noé. Te doy las gracias y voy a sentarme, que quiero disfrutar de las dos últimas charladas, ¿vale? Muchas gracias. Permitirme de nuevo ser parte de lo que creo que es el final fantástico de temporada, de un análisis, de pararse a pensar en el deporte que nos apasiona a todos y que nos reúne a todos, básicamente porque queremos que mejore nuestro país y porque además tenemos un referente, creo, muy cercano para ver hasta dónde podríamos llegar si dejamos el dramatismo, el victimismo, los llantos y de verdad nos ponemos en serio a mejorar lo que nos apasiona, ¿no? Creo que cuando tienes pocos recursos toca ser creativo. Si estamos en ese equipo de pocos recursos, pues tenemos que agudizar un poquito más el ingenio y ser un poquito más listos que el resto para devolver al balonmano en España lo que queremos que sea, ¿no? Entonces, mi primer input es hacia el público. Quiero que formáis parte de esto. Obviamente tenemos el nivel altísimo de expertos, pero creo que como a todos nos une lo que nos gusta este deporte, antes de pasar a un vídeo que creo que es bastante representativo de la imagen que se da del balonmano en nuestro país, lamentablemente, en los medios de comunicación, me gustaría, primero el público, y es una pregunta que trasladaré a cada uno de los expertos, si yo al público os digo las dos palabras balonmano español, ¿cuál es la primera palabra que se os pasa por la cabeza? La primera, si lo podéis decir en voz alta, la primera palabra si yo os digo balonmano español. Barça. ¿Qué más? Asobal. Lamento. Vosotros, los expertos. Anselmo, primero. Supervivencia. Mireia. Balonmano Granollers. Antonio García. Infravaloración. Infravaloración. Anne. Conformismo. Conformismo. Olivier, desde fuera, la visión que tienes del balonmano español. 5 títulos de Copa de Europa siguiente. Bien, con este caldo de cultivo, digamos, de las sensaciones que nos da el balonmano español, vamos a ver un vídeo de cómo la prensa vende, por decir de alguna manera, el balonmano español en nuestro país.
español es literalmente misión imposible, ¿no? La última reflexión, que es el presidente de Naturhaus, que antes patrocinaba al equipo de Logroño, es que no entiende cómo los patrocinadores no se acercan al balonmano, ¿no? Entendiendo lo atractivo del producto, que no lo puede entender. Bueno, yo, visto todo lo de antes, me resulta un poquito más fácil entender por qué un patrocinador no se acerca al balonmano, ¿no? Entonces, lo que pretendemos con este debate de marketing y fan engagement, creo que es darle la vuelta a la situación. Es, como decía antes, dejar el dramatismo y el victimismo y empezar a vender en positivo el balonmano español. Porque hay muchas cosas para venderlo en positivo, pero nos estamos olvidando o nos estamos obcecando seguramente por recursos económicos o por diversas cuestiones. Pero vamos a darle la vuelta y yo creo que todos estamos en el equipo de intentar cambiar las cosas y vender el mensaje en positivo. Entonces, empezamos el turno de presentaciones, por cierto, que no lo hemos hecho antes. Anselmo Ruiz es el consultor de datos externos del FC Barcelona. Bienvenido. Mireia Camanys, tesorera de Balonmano Granollers, así que tenemos a los dos clubes catalanes representativos. Bienvenido, bienvenida. Antonio García, que no necesita presentación, internacional en el Freiking Balonmano Granollers, y además tenemos la suerte que tú puedes hablar de Francia, de Dinamarca, de Hungría, de Rumanía, o sea, que tú de marketing y fan engagement en diferentes países un poquito sabes. Bienvenido, Antonio. Gracias. Anne-Laure Michel, antiguamente directora de competiciones de la Liga Nacional de Francia y por tanto ha vivido muy de cerca lo que era la Liga Francesa y digamos que cuando se fue, hasta dónde llegó la Liga Francesa. Bienvenida. Gracias. Y por último, presidente de la Liga Nacional de Francia, Olivier Giroud, un honor para nosotros tener aquí. Eres nuestro referente y nuestro espejo. Entonces, te vamos a escuchar muy atentamente hoy. No yo, la liga. Bueno, la Liga, claro, sí, porque has llegado hace poquito al cargo. Entonces, uno de los puntos importantes del debate sitúa al fan como elemento importante, ¿no? Entonces, si en España no se está haciendo del todo bien ese trabajo con el fan, tenemos que hacer algún cambio y volver a situar al fan ahí donde debería estar, que es en el centro de todo. Ahora mismo lo importante en España es la pista, es la viabilidad deportiva, es que el equipo no desaparezca, es que se juegue el partido, es decir, la competición es lo importante. ¿Cómo hacemos, Anselmo, para que el fan esté en el centro de la ecuación? Cerrando la puerta y hasta que no se cumpla lo que Joan Marín, que está aquí presente, realizó hace exactamente 364 días, no volver a abrirla. Y si hay que llamar a los bomberos para que nos saquen, hacer eso, por ejemplo, que de lo que depende es de un modelo de toma de decisiones que cuando lo hemos tenido difícil, aquella noche oscura que desapareció el balonmano Neptuno, aquellos momentos que han sido duros, que nos hemos visto, que hemos hablado, es que la estructura de toma de decisiones pueda ser que, por ejemplo, una persona que cambió el balonmano en Europa pueda ser una especie de David Stern o que pueda ser un comisionado. Si no, Joan, otra persona a la cual él deje el legado, pero depende mucho de la toma de decisiones. Él comentó en una conversación que tuviste, creo que fue allí, en ese ángulo, fue cercano, o sea, es como un contraataque que ha pasado en un año, contraataque cruzado, que no veía una mala idea que cada equipo tuviera una mascota. Está aquí Dani, técnico del balonmano Nava, y le pregunté, oye, a mí me sonaba que había una mascota en vuestro club. Bueno, yo me dedico a algoritmos, búsquedas en internet y tuve que poner toda mi capacidad a fondo al lado del técnico del balonmano Nava para encontrar una fotografía de la ardilla que es Piñol, ¿no? Que es Piñol, que es la mascota, que la hemos encontrado en un formato 2D. Bien, eso en la MLS en Estados Unidos es ordeno y mando, llega el comisionado y llega. Mi experiencia, y yo le agradezco a Sobal cuando me ha abierto las puertas, los teléfonos, cuando me habéis recibido durante estos años de travesía en el desierto para todo, yo lo agradezco mucho, pero es como aquel, con todo el respeto del mundo, y porque vosotros sois los primeros que lo padecéis, es un modelo de toma de decisiones, no es una responsabilidad vuestra. Es como aquel chiste de Forges de 6 de la mañana, reflexión, 7 de la mañana, recapacitación, 8 de la mañana, retoma de contacto, cuando lo que me gustaría es que fuera esa decisión, esa idea que tuvo Joan Marín, que la lanzaba como una propuesta, incluso en su estructura me daba la sensación que era una propuesta que fuera en no, ordeno y mando, y como en Estados Unidos, que en el momento que se hace eso aparece una oferta laboral en la cual los clubes tienen que decir cuáles son las características de la mascota del puesto laboral, en el cual incluso algún equipo bromea y el equipo que es una abeja dicen que tiene que hablar el idioma abejo, algo así. Es lo que me gustaría, que
algo así no tardara un año y que, por ejemplo, Piñol no tuviera más remedio que ser un miembro más de los puestos laborales, aunque fuera a media jornada en balonmano. ¿Podemos confirmar que hay ascenso de Piñón el año que viene a Sobal? O sea, ¿estará? Puede ser que esté. Perfecto. Gracias. Centrémonos en la figura del aficionado. Tú que estás en una ciudad cantera, cuna del balonmano español, ¿cómo hacemos para situar al aficionado ahí? Porque parece que les hemos perdido un poquito de vista. ¿Cómo hacemos para volver a darles la importancia que debería tener el fan dentro de un proyecto deportivo? Da la sensación, Antonio, que nos hemos olvidado un poquito del aficionado. Quedamos por hecho que como es el aficionado del equipo, como juega mi equipo, va a venir y no le ofrecemos nada más. Nos limitamos a los 60 minutos de juego y ya está. Muy de acuerdo con lo que ha dicho Anselmo. El ejemplo del tener una mascota es el hecho de buscar algo con lo cual fidelizar aparte del espectador, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras de fidelizar al espectador y al seguidor de un equipo. Otra de las cosas con las cuales puedes fidelizar a un grupo de aficionados o a una familia, a quien sea, de cualquier ciudad, es esto, el no centrar únicamente el espectáculo del balonmano a los 60 minutos de juego. Hay gente que va a un espectáculo de balonmano, de baloncesto, del deporte que sea, simplemente por estar ahí y por pasárselo bien, y a lo mejor no entienden de balonmano, no saben de balonmano, no les gusta básicamente el balonmano, pero les gusta el espectáculo que allí se monta, les gusta el ambiente, y está claro que deberíamos empezar por eso, ¿no? Por fidelizar. ¿Cómo podemos fidelizar a la gente? Hay mucha gente y en muchas ciudades, también en España, que únicamente van a apoyar a su equipo y les da igual cómo juegue su equipo, van a estar con su equipo y hay esa fidelización. Aquí en España lo vivimos más en el fútbol, ¿no? Por suerte o por desgracia. Había otras épocas en que se vivía también en el balonmano. ¿Cómo también se puede fidelizar? Pues haciendo partícipes a los jugadores o jugadoras de los equipos, con los niños, las niñas, los no tan niños, no tan niñas, y hacerlos sentir importantes, ¿no? Eso es cosas que pienso que aquí en España no es tan difícil de hacer, que no vale dinero y que se debe empezar sobre todo por darnos importancias a nosotros mismos, ¿no? Hay experiencias, como decíamos antes, tú has vivido en muchos países y muchas ligas diferentes, y aquí muchas veces se achaca a cuestiones culturales, que en España no somos así, que los españoles no somos así. Bueno, yo personalmente venimos del Lanches Arena y los más encantados con todo lo que se monta fuera del Lanches Arena probablemente seamos los españoles, porque como no lo vivimos a nivel nacional, cuando llegamos allí aquello es Disneyland para nosotros. Entonces, tú que has vivido en los diferentes países, ¿qué crees que es fácilmente exportable de todas las experiencias en Hungría, Dinamarca, Francia, Rumanía? Sobre todo el hacer partícipe a la gente de las ciudades de un espectáculo como el nuestro. Nosotros, los españoles, somos gente que vive en la calle prácticamente, ¿no? Los fines de semana, cuando tenemos tiempo libre, no nos quedamos en casa por todo, porque el tiempo acompaña, porque tenemos muchas actividades que se pueden hacer, y pienso que una de las cosas que nosotros podemos hacer es que el balonmano, ofrecer el balonmano como una actividad atractiva para poder gastar una tarde de sábado, una tarde noche de viernes o una tarde de domingo, una mañana, para que todo tipo de personas puedan venir, ¿no? Pienso que hay capacidad para hacerlo, porque si otros deportes lo hacen, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros, siendo el balonmano un deporte muy atractivo, ¿no? Entonces, pues yo creo que los clubes nos deberíamos centrar en eso, en fidelizar a nuestra gente. En nuestro caso ahora mismo en Granollers tenemos una base que la gran parte de ella es niños. Esos niños, si no van al pabellón con sus padres, no van a salir.
Entonces, pues ya con toda la base de niños que tenemos, si los atraes a venir al pabellón, ya van a venir con 1 o 2 acompañantes. A poco que se haga, a poco que tú consigas hacer que esos niños se lo pasen bien durante la hora y media, 2 horas que pueda durar un partido de balonmano, y el prepartido y el postpartido, ya te vas a asegurar una asistencia, ¿no? Por eso hablo de fidelizar a través de un club, un equipo, ese sentimiento de club, sentimiento de equipo, o a lo mejor tirar de jugadores y jugadoras para que de alguna manera u otra se conviertan en sus ídolos, ¿no?, del día a día. Y eso pienso que es una de las cosas que se puede hacer más, que se ha hecho mucho en Francia, que se hace mucho en Francia. En Francia todos los equipos de primera, segunda división, los jugadores y jugadoras van por la calle, se les reconoce, y para los niños y niñas es sorprendente, ¿no? Son prácticamente, no que sean sus ídolos, sino que son espejos, sobre todo los que juegan a balonmano, y los que no juegan también, porque los ven en carteles, los ven en actividades de los pueblos, de las ciudades, los ven en periódicos locales, en periódicos no tan locales, y eso, quieras que no, los clubes y los que formamos parte de los clubes, pienso que no es tan difícil de hacer. Anne, tú que has vivido la experiencia francesa y ahora estás viviendo la aventura española, seguramente eres la que mejor puede entender los dos lados, ¿no? De dónde vienes tú y lo que estás viviendo en la actualidad. ¿Tú crees que se puede educar al aficionado español? ¿Crees que es algo en lo que se debe trabajar y que no es una excusa cultural, un poco también sirviendo de modelo de lo que pasaba antes en Francia, y cómo se ha ido educando al fan hasta convertirlo en consumidor, que seguramente es lo que nos falta aquí, ¿no? Es el fan aficionado que viene al pabellón. ¿Cómo transformamos al fan en consumidor, que además nos facilita una viabilidad económica, que es ahora mismo lo que por supuesto preocupa a los clubes? Es lo que iba a decir. Yo creo que aquí el problema es que no vemos el fan como consumidor. Y yo creo que como seres humanos todos somos consumidores. Y luego decir, es cultural. Los españoles no somos así. Yo creo que los franceses no somos un público de balonmano. Yo cuando era pequeña, para mí el país de balonmano era España y Alemania. Y yo Francia, vale, sí, pero... Y yo cuando llegué a la liga, vi un partido en el París donde tú jugaste, en 2012, yo llegué en la liga. Y en París al principio tampoco había una afición muy fuerte como hoy. Y entonces para mí se trabaja, porque al final hay que ofrecer algo al fan. El fan no entra en el pabellón, sí que hay fans que van a entrar en el pabellón, que van a comprar entradas, pero al final Ticket Manager es un trabajo, es un puesto de trabajo, no se vende así sin hacer nada. Y para mí, para vender entradas, hay que vender algo, hay que ofrecer algo al fan, al consumidor. Y yo veo un partido, al final el fan o el consumidor viene a ver un partido, pero para mí no solo viene a ver un partido. Y para la anécdota, cuando llegué aquí en España, mi primer partido de balonmano, habíamos quedado con mis amigos y mis amigos me dijeron, sí, quedamos a un cuarto de hora antes. Y yo, ¿un cuarto de hora antes? Pero yo solía ir al pabellón 1 hora antes, porque yo quería consumir. Por ejemplo, la Lanxess Arena es que vas en el pasillo y casi podría quedarte en el pasillo de esto, de la tienda, del bar, de no sé qué, y hay que ofrecer esto. Y en Colonia coincidí con el presidente del club de Celesta, en el club del hermano de Thierry Omeyer, y el presidente me dijo, wow, es que no te puedes imaginar, ahora tenemos un parque de atracción fuera del pabellón y la gente viene 2 horas antes, consume un montón y se queda después, y entonces no viene a ver un partido. Sí que el partido al final es el punto final, pero viene a pasar un momento simpático con su nieto, con sus niños, y es esto, hay que ofrecer algo más. El balonmano sí que estará, y al final el partido está aquí, pero lo que está fuera y lo que tenemos que vender, y para atraer a la gente hay que vender algo más, algo distinto, es esto. Y yo creo que en Francia hace 7 años no lo hacíamos como lo están haciendo ahora. Y es un trabajo y no hay nada cultural, que luego sí que hay cosas que podemos adaptar. Por ejemplo, en Alemania los patrocinadores les gustan estar sentados y hacer comida después de los partidos. En Francia somos más de comer de pie, y esto sí que se adapta. Pero el ser humano es un consumidor. El fan de balonmano puede y tiene que ser un consumidor.
hablamos del concepto fan consumidor, trasladándolo a la experiencia, Olivier. No es solo el partido de balonmano, el balonmano nos sirve como excusa para generar experiencia y para tocarle el corazón al aficionado para que vuelva al pabellón. No queremos que venga una vez, queremos que vuelva y que se transforme en fan consumidor. ¿Cómo lo hacéis en Francia para generar experiencia en cada partido de balonmano? No en un evento, en cada partido de liga que se produce en Francia. Es que me perdona porque aprendí castellano hace 20 años cuando jugué en Irún. Me quedé un poco, entiendo todo, pero Te escuchamos este idioma. debate necesita precisión. Entonces voy a hablar en francés, si te puedes traducir, porque es muy importante. La première chose, c'est que je suis très surpris de la place que vous mettez aujourd'hui, parce qu'il y a toujours deux images de soi, celle qu'on sait de soi et celle que les autres ont de vous. Ce que vous dites aujourd'hui, moi je ne le vois pas comme ça en France. En France, nous avons beaucoup de respect pour le championnat espagnol. Vale. Lo primero que ha dicho es que está muy sorprendido por lo que estamos hablando aquí en este debate, porque hay dos maneras de ver, lo que vemos de nosotros mismos y lo que los demás ven de nosotros. Y allí en Francia tienen mucho respeto por el campeonato español, que no todo esto que se está diciendo aquí desde allí no se entiende así. En France, nous avons changé quelque chose il y a 15 ans. Le spectacle sportif dont vous parlez, il a changé ici, à Granollers, lors des Jeux Olympiques de 92. Avant, le sport, et même le football était déjà professionnel, mais tous les autres sports étaient amateurs. Et il y a un homme, Juan Antonio Samaranch, qui a fait passer le sport amateur dans un autre monde, dans le monde économique. Hubo un cambio muy importante hace 15 años, que fue en Granollers, aquí en Barcelona, que fueron los Juegos Olímpicos del 92. Sí, una persona muy importante, Samaranch, que pasó de los deportes, aparte del fútbol, que ya era más o menos profesional, los otros deportes pasaron a pasar también a ser muy profesionales. Et à l'époque, il y avait deux aspects. Il y avait le sport, les spectateurs. Aujourd'hui, avec le professionnalisme, il y a le sport, les spectateurs, le monde économique et l'environnement dans lequel vous vivez. Antes solo estaba el deporte y los espectadores, y ahora actualmente hay los deportistas, el público, el mundo económico y la sociedad que está alrededor de este deporte. Et en France, ce qui a vraiment changé, c'est nous avons, comme vous aujourd'hui, une qualité, je l'ai dit à quelques-uns, une qualité qui est une qualité du monde du handball en général, c'est l'humilité. Sauf que l'humilité, l'humilité. Sauf que avoir trop d'humilité, nous avons oublié de viser très haut. Et ce qui a changé en France, c'est qu'un jour, nous avons réuni tous les présidents. Et tous les présidents se sont réunis et ont dit, et on a fait énormément d'études, il y a mon directeur général qui est ici, des études pour savoir qui nous sommes, comment nous nous voyons. Nous sommes allés voir les gens pour savoir comment ils voient le handball et comment est l'environnement du handball par rapport aux autres sports. Et c'est grâce à ces études que notre vision a beaucoup changé. Ça veut dire que l'humilité, il ne faut pas en avoir trop. Désolé, lo siento. Una de las cosas más buenas que tiene el balonmano es que es un deporte muy humilde, que hemos sido siempre muy humildes. Y dice que uno de los problemas que ha tenido el balonmano es que hemos llevado esta humildad al extremo. Nunca hemos llegado a pensar a dónde queremos ir o pensar en lo grande. Y hace unos años
se reunieron con todos los presidentes de allí de Francia, de los clubes franceses, para decidir a dónde querían llegar, qué nivel económico querían conseguir y dónde querían acabar, qué querían acabar generando para la sociedad, para el público que les va a ver. Alors je vais prendre un des premiers éléments des études. C'est souvent on dit je ne peux pas avoir de club de handball parce qu'à côté il y a un club de basket, il y a un club de foot. Et ça nous a appris beaucoup parce que dans les études nous nous sommes aperçus qu'en fait entre le public du basket et le public du hand, il n'y avait que 15% qui pouvaient aller d'un côté ou de l'autre. Donc au final, le basket n'était pas un concurrent. Le foot n'était pas un concurrent non plus. En los estudios que hicieron en estas reuniones, una de las premisas que habían al principio es que no se podía hacer un club de balonmano porque al lado había un club de básquet o un club de fútbol. Y con estos estudios lo que se dieron cuenta que hay un 15% de los espectadores que van de un deporte al otro, que les van a ver tanto el balonmano como el básquet, con lo cual deducieron que los otros deportes no son un rival para generar el balonmano. Vous aurez un très bon exemple, vas a tener un buen ejemplo porque aquí hay el club de Limoges. El Limoges en baloncesto en Francia es un club histórico que gana Copa de Europa, un montón de títulos y finalmente con lo que hemos hecho hemos visto que estaba posible que el balonmano puede existir con esta presión del baloncesto. Y para decir algo es que este club juega en segunda división. Y este club de segunda división de balonmano hace más afición que el club de baloncesto ahora. Es que si ellos pueden hacer eso en segunda división, tenemos que pensar que es posible. Estaba en español. Lo podemos decir en francés si quieres. Voy a seguir en francés. Tu castellano de Vidasoa. Voy a seguir en francés. Tu castellano de Vidasoa. Y para acabar, una cosa que es muy importante, he hablado con el alcalde de la ciudad. Ahora hay que ver qué es el territorio. Antes tenía el deporte profesional y al otro lado el deporte amateur. Si corres el Fútbol Club Barcelona sin público dentro, va a ser solo un buen partido, un buen partido amical. Lo que quiero decir es que sin la afición no hay deporte profesional. Y el más importante ahora es que el deporte profesional debe volver a la base. ¿Se dice eso? A la base. Tenemos que ligar, lier, vincular. Ah, ok. Aprendí algo. Vincular los dos. Voy a seguir en francés. Il faut retourner sur les territoires et pour cela, il faut imaginer son environnement. Le sport professionnel doit être proche de la politique. La politique, c'est la politique. Nous avons un sport qui est social, éducatif. Et c'est la force du handball. Et les territoires, les maires, les territoires ont besoin de recréer du lien social. Et c'est la vision qui apportera un éclairage aussi sur la ville. C'est-à-dire si demain le handball se rapproche de son public, même en seconde, en troisième division, les salles comme celle-là seront pleines. Los clubs tienen que acercarse a los territorios, ¿sí? A las ciudades, a los ayuntamientos, porque al final el deporte, en este caso el balonmano, es educación, Social.
es social. Con lo cual, al final, se generan sinergias entre unos y el otro. Si al final el deporte profesional no puede estar aislado de la población donde esté, tiene que reportar algo para la ciudad. Paro porque hablo solo y hay muchas gente que quiere hablar. Me va muy bien la idea que decías, Olivia, ahora de la idea de competencia respecto a otros deportes, porque el balonmano, por supuesto, en España está a años luz del fútbol, pero hay muchos deportes, el baloncesto también tiene mucha afición y mucha tradición, pero hay otros deportes que también lo están haciendo bien y saben posicionarse bien, como por ejemplo el fútbol sala, que tiene una imagen más de deporte espectáculo a lo mejor que el balonmano, cuando nosotros ya lo teníamos, pero lo hemos perdido por el camino. Entonces, me gustaría preguntarte, por ejemplo, Anselmo, si tú crees que el siguiente paso es dejar de ver al resto de deportes como competidores, entender que nosotros no solo competimos frente a ellos, sino frente a cualquier forma de espectáculo. Es que la palabra clave aquí es espectáculo, no es el deporte que te hace la competencia, es el espectáculo que somos capaces de vender. El enfoque que nos han trasladado los compañeros de Francia es un enfoque win-win, no tenemos que temer. ¿Pero por qué? Porque en Francia, cuando hay una discusión, se va a los datos, se hace un informe y si no, se contrata una consultora y se hace. Los debates que tenemos desde hace mucho tiempo en España son a priorísticos. Yo pienso que ocurre esto. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia, y vamos a hablar en plata. Hablo de mi tierra, pero se podría hablar de una etapa previa en todo el Estado a la de la voladura de las cajas de ahorro y a la financiación de las diputaciones provinciales, las cuales eso ocurría no por los espectadores, sino porque la Diputación de Córdoba, si el Club Córdoba de balonmano acudía, le interesaba que el de fútbol sala estuviera 3 categorías abajo, porque es que además estaba baremado y era posiblemente desde 1975 el mayor cambio estructural que haya habido en el Estado ha sido eso, ha sido las diputaciones provinciales, las estructuras de cajas de ahorro que eran, salvando la metáfora tan bestia que voy a hacer ahora, como los jeques de Oriente Próximo en su momento. Es decir, nadie preveía que fuéramos tan expertos en la geografía de nuestros amigos que están en Bahrein, que están en Qatar, pero nadie preveía hace 40 años que lo fueran de poblaciones de Andalucía que dependían de un diputado, de un alcalde. Ese conocimiento que él ha dicho del beneficio para el territorio se ha intentado hacer, pero no se hacía bajo un estudio de mercado, sino en un oportunismo determinado, que es loable porque sirvió para que el balonmano creciera, en mi tierra también, pero que era un oportunismo en un pasillo, en un momento determinado, de una idea de poner los pueblos de la provincia en lugar y ya está. Pero realmente no se hacía una inversión en el territorio. También aquí hay que hablar del contexto. En el peor de los momentos de la crisis, el Estado francés invirtió un 21% de todo el Producto Interior Bruto. Es decir, un Estado muy social. En el mejor de los momentos, España, cuando consigue ser el Producto Interior Bruto número 7 del mundo, llega a invertir un 14%. Es decir, quedó de la crisis, nos quedó un tema de no debemos ser dependientes del dinero público, pero es evidente que en Francia han sabido hacer esa alianza. Entonces hay aspectos que parecen a priorísticos, pero que realmente en Francia lo que nos demuestran es que debemos ir a los datos. 2 ideas ahí muy rápidas. 1, he hecho un cálculo en campeón del mundo por metro cuadrado que hay ahora mismo aquí, que es otro cálculo que hay. Aquí hay una densidad de campeones del mundo. Juan, que ha estado en Alemania, tenemos personas talento, un ganador de un hackathon de la IHF que está ahí sentado en Alemania, que el balonmano español no lo ha conseguido atraer. Cuando hay un campeón del mundo en Alemania, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que en el rótulo, en la televisión? Antes de que empiece a hablar pone Weltmeister, campeón del mundo. Es un respeto al formato, es algo que está integrado. A mí ya me pasa por ver el balonmano con ojos alemanes, el ver Weltmeister. Y ya después hablamos de lo demás, ya después decimos, eres internacional, eres esto, pero es algo que tiene Europameister, Weltmeister. Son pequeños detalles de generar cultura que hemos ido, como has dicho, hemos ido perdiendo en el camino. Y después la otra idea que quería trasladar respecto a eso es si realmente vamos a superar la época de saber cuál es el impacto que tenemos en el territorio. En Francia lo han hecho con aglomeraciones, lo han hecho con zonas metropolitanas, pero la realidad que seguimos teniendo es pensar que otros deportes
van a quitarnos esa subvención cuando realmente lo que podemos hacer es un impacto que otros deportes como el ciclismo saben vender. Este es el impacto que vas a tener sobre el territorio. Mireia, desde Granollers, desde Cataluña, que estamos relativamente cerca de Francia, para nosotros el referente más cercano del que podemos aprender, más allá de la Bundesliga, que parece a otro nivel, viendo de dónde venían ellos, que luego nos explicarán un poco la radiografía de lo que era la liga francesa, que creo que a todos nos parece que se han levantado así y de repente de un día eran una liga de éxito, y no, tienen mucho trabajo detrás a nivel de clubes y por supuesto alimentado con una generación de la selección francesa muy buena que impulsó el deporte en el país. Pero es nuestro referente, es a ellos a quien debemos mirarles como espejo. Sí, yo creo que realmente Francia está más cerca de nosotros que Alemania probablemente, pero yo creo que, y estoy escuchando mucho lo que estáis contando, porque a ver qué nos podemos llevar para nuestro club, ¿no? Pero hay una realidad, el tema económico, no soy victimista, es una realidad, ¿vale? Entonces, el espectáculo, todo esto que explicáis, requiere unos mínimos. Nosotros en Granollers, en competición europea, que son en total, hemos hecho 4 partidos en casa, hemos conseguido traer afición, pero haciendo un esfuerzo de creatividad con entidades del territorio. Hemos traído castellers, hemos traído diablos, hemos hecho cosas atractivas para atraer público, pero es imposible hacerlo con pocos recursos y de alguna manera haciendo partícipe a todo el territorio cada partido. Hay muchísimos partidos y no solamente tenemos chicos, nosotros tenemos chicas, que también hay partidos, ¿no? Cada semana uno, cada semana otro. Entonces, si no conseguimos que tengamos una ley de patrocinio que nos facilite un poquito las cosas, ¿no? Con los recursos que tenemos somos muy creativos, pero esto tiene un techo, ¿no? Entonces, yo me gustaría realmente escuchar más, ¿no? Pero ya no es una cosa de Granollers, es una cosa de toda España, ¿no? Entonces tú vas viajando por España y ves poblaciones pequeñas, ¿no? Vas a Cuenca, vas a Huesca y ahí realmente ves porque se siente, ¿no? Entonces hay un poco más, pero no hay espectáculo. Antes de 1 hora antes o 2 horas antes o 1 hora después, esto aquí no lo tenemos y esto luego creo que ayudaría mucho, ¿no? Para fidelizar a nuestro público y que encuentre el partido como si dijéramos, el motivo de la excusa. Exacto. En el caso de tú pasaste de el Ademar al Paris Saint-Germain, entonces el salto es de la Liga Española a la Liga Francesa. ¿Qué cosas fueron las que más te sorprendieron al principio? Ese cambio de liga, ese cambio de país, cambio de cultura, a un Paris Saint-Germain que no es lo que es hoy en día tampoco, con lo cual es más interesante todavía, porque no era el París heredero del fútbol que se alimenta de ese monstruo, sino otra cosa. Sí, yo viví los 2 primeros años de Paris Saint-Germain y en un año yo vi un crecimiento también dependiendo mucho de la capacidad económica que tenía ese club en ese momento. Yo llegué el primer año allí a Paris Saint-Germain, heredaban la plaza de otro club que por aquel entonces estaba Olivier, formaba parte Olivier también allí, y ese primer año, cuando llegas allí a París, a un club que hay 3-4 personas trabajando en las oficinas en el mes de agosto y acabas en el mes de mayo, junio del año siguiente con 20 personas trabajando ahí, pues es un crecimiento exponencial, ¿no? Y de cara al año siguiente ya te das cuenta, ya yo mismo me di cuenta, incluso sin que los resultados deportivos acompañasen, y eso es un signo importante de que pasabas de un club con potencial económico a un monstruo de la liga francesa, que incluso por capacidad se podía comparar a varios de los grandes equipos de Europa, ¿no? Pero te das cuenta que, y ahí es por esto digo que el tema de que no hubieron resultados deportivos que acompañasen es importante, que encontraron la fidelización del público no mediante el dinero, no mediante su capacidad económica, ¿no? Porque al final, al principio de mi primer año allí, los primeros partidos, sí, había público que venía al Stade de Coubertin, pero no llenabas el pabellón, y es un pabellón que, si no me equivoco, son 2.500, 3.000 personas la capacidad, o 3.500, y a lo mejor pues sí, habían 2.000, 2.500 personas en los partidos, pero
cuando acaba el año, el trabajo del club, el trabajo que había fuera del 40x20, consiguió que el campo acabase lleno, ¿no? Aún así, aún perdiendo partidos que no teníamos que perder, teníamos un muy buen equipo, pero los resultados no acompañaban. Eso quiere decir pues que se hace un trabajo de fidelización, se va fuera a buscar a los aficionados del fútbol, del balonmano femenino que había allí. Hay el club Elysée Paris, que también es un club con mucho más historia que Paris Saint-Germain. Pues también se traen aficionados de allí al pabellón y consigues que no un partido, no dos, sino que cada sábado o cada viernes, que se jugaba por entonces, viniesen al pabellón, ¿no? Sí que es cierto pues que influye también que habían grandes jugadores y ahí la capacidad económica influye, pero también hay un trabajo fuera de ese 40x20 de ir a buscar a tu aficionado que hay que destacar, ¿no? Y hablando del trabajo, pregunta para alguien que estaba muy vinculada a la Liga Francesa como directora de competiciones. ¿Qué obligaciones ponía la Liga Francesa sobre los clubes? Muchas veces cuando lo hablamos ahora seguramente es más la Pro League que la Lidl Star League. Estáis educando a esa segunda división para que trate de ser como la primera, pero ¿qué obligaciones, qué es innegociable para vosotros en materia de marketing sobre los clubes franceses? Sí, yo creo que lo que es interesante es la gestión que hemos hecho con la Pro League, que la Pro League es la segunda división, que integramos hace 3 años, creo, o 4 años, y porque al final era una división, un poco era la federación que la gestionaba, había clubes con un nivel súper distinto entre ellos y con presidente con la mente muy amateur y nada de profesionalismo. Entonces el trabajo con ellos fue muy interesante y ellos, me acuerdo cuando empezamos a trabajar con ellos veían la liga como dinero, ¿sabes? Money de televisión, de no sé qué, y se pensaba que iban a al final aprovechar de todas las ventajas de la Lidl Star League, de la primera división, la televisión, sin hacer nada. Y nosotros lo que hemos dicho es, no, nosotros queremos trabajar el producto balonmano, queremos trabajar en el pabellón antes de abrir el contrato con una televisión, queremos trabajar el producto, porque lo que queremos enseñar al público exterior es un producto limpio que se pueda vender. Y entonces hay un trabajo que hemos hecho y que ahora siguen haciendo, de un trabajo progresivo, porque al final no podíamos pedir demasiado al principio, pero era un acuerdo y creo que hicieron las cosas de manera muy transparente con los clubes de Pro League. Y ahora voy a hablar de ahora, porque ayer pude hablar con mi ex compañero de marketing de la liga y hay una cosa que a mí también me ha sorprendido, porque yo dejé la liga, me fui hace 2 años, pero en 2 temporadas pasaron muchas cosas. Ahora los clubes de Pro League, esta temporada que viene, van a tener casi las mismas obligaciones de marketing que los clubes de Lidl Star League. Es decir, por ejemplo, los 40 metros de LEDs, la pista así con las líneas solo del balonmano. Y también hay una cosa interesante en las normativas de marketing para los clubes de Pro League, es que hay la obligación de contratar a una persona que se encarga del marketing y del comercial. Porque esto full time, tiempo completo. Porque esto era una cosa que yo al principio escuchaba mucho de los presidentes que me decían, no, pero es que yo esto del marketing, comunicación, no, yo quiero contratar al jugador, sí, a 2 serbios. Y esto creo que es una cosa súper importante, que al final es una inversión. Contratar a alguien de marketing o de comercial es esta persona que nos va a crear un espectáculo, que va a buscar a los patrocinadores, que va a trabajar con ellos toda la temporada. Porque ir a buscar un patrocinador no es solo en agosto para cerrar el presupuesto y hasta luego, hasta la temporada próxima. No, es un trabajo de día a día y los clubes de Pro League al principio esto de marketing, pero que era, y no tenían hace 4 años, no tenían el chico de la comunicación era un voluntario, el de marketing no había marketing. Entonces yo creo que la liga ha educado un poco a esos clubes y al final creo que han entendido
que era una inversión buena, de contratar a una persona de marketing y de comercial y de invertir dinero en esta persona. Porque al final, poner, no sé, 30.000 euros en esta persona que es una inversión, vas a ganar dinero con esta persona. Y creo que veremos el ejemplo de Limoges, que Limoges, yo conocí este club en tercera división, que tenía un presupuesto súper bajo, que no jugaba en un pabellón, que jugaba en un pabellón antiguo, que no tenía ni un empleado, y han conseguido hacer muchas cosas solo apostando en personas buenas de marketing, una persona buena de marketing. Y entonces para mí es el proceso y el consejo que podría dar a la liga o a los clubes es de cambiar el chip y decir, vale, sí que queremos contratar a este jugador, pero ¿qué va a cambiar al final de la temporada? De acabar quinto o sexto, nada. Pero si el chico de marketing o de comercial consigue crear un espectáculo y fidelizar la afición y los patrocinadores, porque nos hemos centrado mucho en el fan, pero para mí nos tenemos que centrar en el patrocinador. Para mí el patrocinador puede ser un fan. Y por ejemplo en España hay otra cosa que me ha extrañado y no conozco a todos los clubes, pero por ejemplo aquí no se puede comprar una entrada VIP. Y por ejemplo el último partido el partido de Barcelona-Nantes, hay una persona de Nantes que no quería estar con los aficionados de Nantes todo arriba y me dijo, pero tú me podrías como comprar una entrada VIP o pedir para mí una entrada VIP. Es que no se puede comprar una entrada VIP. Es que no existe. Y por ejemplo, y me acuerdo una anécdota cuando San Rafael vino a jugar en Granollers. En Francia se hace mucho esto de decir, vale, mira, yo te pongo 10 entradas VIPs y a la vuelta tú me pones igual. Y que creo que es Pep, que es que nosotros no tenemos entradas VIP. Y esto, yo en mi empresa durante 2 años he trabajado en una empresa fuera del sector del balonmano, pero una multinacional, y un día firmamos un contrato súper importante con un cliente, lo quisimos invitar a un partido así VIP, con el salón VIP después, que pueda conocer a los jugadores, al coach. Es que en el balonmano no era posible. Entonces le compramos una entrada para el fútbol y ya está. Y para mí esto es una pena porque las empresas, los clientes, pueden ofrecer esto a sus clientes. Y lo veo súper importante. Sí, sí. Estás provocando una reacción en Antonio que quiere decir algo al respecto. Bien, y tú te lo has ejemplarizado ahora, es que sí, que en balonmano somos bastante humildes, pero que hay que ser humildes hasta cierto punto y a veces el ser demasiado humilde no nos deja mirar hacia arriba, ¿no? Y esto del tema VIP, del vivir una experiencia VIP en un partido de balonmano aquí en España, que nos suena como a otro mundo, porque sí, es otro país, no otro país, sino que es imposible. Y hay gente que puede pensar, o sea, ¿qué nos están contando de ir de VIP a un partido de balonmano? Es que es imposible aquí. No, es que no tiene que ser imposible. Pienso que nosotros mismos, desde los clubes, nos tenemos que dar importancia y pensar que a lo mejor podemos ser privilegiados de poder ofrecer algo así. Y si nosotros mismos nos damos importancia, la gente también algún día nos empezará a dar importancia. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que, no sé si lo he dicho al principio, el hecho de valorarnos más, de valorar que estamos vendiendo un espectáculo, que estamos vendiendo un partido de balonmano de alto nivel, masculino, femenino. Nosotros ahora, por ejemplo, en Granollers tenemos la suerte de tener 2 equipos en Liga Subal y en Liga Guerreras Iberdrola que son élite. Pues esto hay que valorarlo, y si no se valora desde el propio club, la gente es más difícil que nos empiece a valorar, ¿no? Entonces, cosas como esta, iniciativas como esta, es un ejemplo solo, ¿no? Pero excusa que cuando los clubes me dicen, no, pero aquí en España o aquí en este club no tenemos jugadores estrellas, ¿sabes? Que el Limoges es un buen ejemplo y no quiero adelantar a la próxima mesa redonda, pero es como, no, pero al patrocinador le voy a presentar al jugador
que nadie conoce. No, no, es que esto no es verdad. Es que el patrocinador o el fan quiere conocer al portero que no hace falta que sea Thierry Omeyer. Y hay muchos jugadores, muchos jugadores que han jugado en Francia que cuando llegué en España me decían, wow, no, pero es que en Francia sois pesados con esto. Después del partido hay que hablar con los patrocinadores, subir al salón VIP, firmar no sé qué. Sois unos pesados. Aquí en España acabamos el partido y nos vamos, y nos vamos. Y yo, ostras, pero no, esto es el papel del jugador, es el papel del entrenador también. Y esto, un patrocinador le encanta conocer a un jugador profesional, que sea Thierry Omeyer o quien sea. Patrocinador. Por supuesto. Olivier, a mí me ha parecido muy curiosa tu primera reflexión, que era de sorpresa al escuchar el tono de cómo se habla del balonmano español en la prensa y de la visión que tenemos nosotros mismos de nuestro deporte. Entonces, quiero saber cómo ves tú al balonmano español desde Francia, para saber lo que no estamos sabiendo vender bien y que tú, en cambio, lo ves de otra manera a nosotros. Sorpresa. Sí. Tenéis realmente a acabar con esta humildad. Hay muchas cosas que hacer. Porque tener un VIP es importante. Es importante porque a un momento necesitas dinero para pagar jugadores. Pero no solo eso, como decía, no solo por eso, pero hay que construir el club. ¿Sabes? En Francia teníamos, por ejemplo de Francia, teníamos dos opciones para la televisión. Doblar el dinero o doblar la visibilidad. Seguro. No, si doblas el dinero, no es porque vas a pagar más un jugador que va a jugar mejor. La visibilidad va a hacer que todos los clubes van a hacer igual. Próximo año en Francia, por la primera vez en Francia, el balonmano va a tener la misma visibilidad que el fútbol. Todos los partidos vamos a pasar de 52 partidos a 82 partidos. ¿En directo? En directo. Eso cambia todo. Cambia todo porque del club del PSG, que tiene muchísima visibilidad, Montpellier, Nantes, el pequeño club va a tener visibilidad. Hemos cambiado también con playoff en segunda división para que la segunda división, los playoffs, tiene visibilidad también. Porque tenía algo con la televisión. Je vais parler en français. Les droits télé, c'est quelque chose de... Il faut connaître son sport pour pouvoir vendre son sport. Et que notre sport, il avait un plafond du nombre de gens qui regardaient le sport. Para vender un deporte hay que conocer al nuestro deporte. Y el balonmano tenía un techo, hasta hace poco tenía un techo. Notre partenaire audiovisuel, beIN Sport, regarde les chiffres. Et il nous dit, aujourd'hui, pourquoi diffuser tous les matchs? Parce que vous n'avez que tant de personnes qui regardent le handball. Su patrocinador de televisión, beIN Sport, miraron los números y dijeron que no hacía falta retransmitir todos los partidos porque ya con la gente que podía ver los partidos ya llevaban al límite, no hacía falta tener más partidos televisados. Et vous allez comprendre pourquoi je parlais des territoires. Parce que c'est grâce aux territoires, à l'explication sur les territoires, que beIN Sport s'est dit, ah oui, vous avez raison. C'est-à-dire que le supporter du tout petit club, même s'il aime le PSG, ne va pas prendre beIN Sport pour regarder le PSG. Il a envie de voir son club.
Et si son club passe qu'une fois, il ne prendra pas l'abonnement. Y por eso era muy importante lo que decíamos antes de los territorios, ¿sí? Un seguidor de un equipo pequeño, de un pueblo pequeño, aunque sea aficionado del PSG, si su equipo, él lo que quiere ver es partidos de su equipo, del equipo pequeño. Si el equipo pequeño solo sale una vez al año en beIN Sport, no va a comprar el paquete de beIN Sport. En cambio, si salen muchas más, si salen todos los partidos, es gente que va a mirar todos los partidos. Donc, ce que nous avons dit à beIN Sport, c'est que si vous diffusez tous les petits clubs, tous les territoires vont prendre beIN Sport pour regarder leur équipe. Donc là, le nombre de gens qui vont regarder le handball va changer. Y lo que le hemos dicho a beIN Sport es que si retransmitían todos los partidos de los pueblos pequeños, esos pueblos pequeños iban a coger beIN Sport para mirar los partidos y iba a crecer el número de espectadores total. Et là, on parlait des spectateurs, mais on va parler de l'expérience partenaire. L'expérience partenaire, le partenaire, ce qu'il veut, on ne dit plus sponsor, on dit partenaire. C'est du win-win, comme vous disiez tout à l'heure. Ça veut dire que le partenaire, s'il est vu 26 fois même du petit club, pour le petit club, en marketing, c'est une manne financière énorme et ça fait monter toute la ligue financièrement et faire développer les clubs financièrement. Lo que pasa es que en marketing, un sponsor, si igual en un pequeño club, puede ver su marca 26 veces en el año, en el marketing no se vende de la misma manera. Y el más importante, lo que he dicho, es que tener un club fuertes es muy bien, PSG, Montpellier, pero el más importante es que todos los clubes crecen. Tener solo un club no es bueno para una liga, porque solo un club va a vivir. Y la fuerza es que cuando hay una elección, tienes el Barcelona, pero es un voto. Los demás son más fuertes. Es porque he dicho que tienes que hablar primero de qué quieres para esta liga, para que todos crecen. Es el más importante. Hay que construir un proyecto juntos. Es la primera cosa. Cogiendo tu mensaje, se lo lanzo a Anselmo. Anselmo, nosotros sabemos de dónde venimos, al menos, entre comillas, esa mentira de la mejor liga del mundo, que a nivel deportivo lo era, a nivel estructural, económico seguramente no tanto. No tengo muy claro que yo personalmente quisiera volver a esa liga, creo que se deben trabajar muchas cosas que no se hacían en ese momento. Entonces, ahora mismo, si tenemos que pensar hacia dónde vamos, a corto, medio plazo, largo plazo, ¿hacia dónde crees que debe encaminarse el balonmano español? Vamos a ver cuáles han sido los casos de éxito. Tenemos el ejemplo del balonmano, pero tenemos ejemplos de otros deportes. Normalmente, esta historia suele ser documento de visión, como han dicho, dónde queremos ir. ¿Qué ocurre? Yo alguna vez me he reunido en Asobal hace 8 o 9 años, me han abierto las puertas y les trasladé esos casos de éxito que había. Lo primero que analizamos es que la estructura de Asobal tiene unos estatutos, que es algo que sirve para fundar, para crear y para depositarlo en una notaría o en el registro autonómico, pero se necesita más agilidad, un documento de visión. ¿Qué hicimos? Aquella noche que desapareció el balonmano Neptuno, empezamos a, las personas que estábamos preocupados por el impacto que iba a tener para el balonmano español, fotocopiar la estructura que teníais en Francia, empezar a enviarla por fax y observamos que había un plan de acción invisible que se notaba en vuestra documentación. Uno de ellos, obligación del 10% del presupuesto para inversión en marketing. Entonces, están muy claros los pasos. Ha ocurrido incluso en las Championship, en la segunda división inglesa de fútbol, ha ocurrido con el rugby, ha ocurrido con el cricket, ha ocurrido con el balonmano francés. Suelen ser 3 pasos. Paso 1, documento de visión. Alguna vez se lanza al aire, documento de visión 2024 de ¿cuándo se hace aquí en España? En una campaña electoral. En una campaña electoral de federaciones, territoriales, estatales,
incluso de ligas profesionales en todos los deportes, pero no lo hay normalmente con un consenso. Entonces los tres pasos suelen ser, primero un documento de visión, cuál es nuestra visión compartida, nuestro lema, nuestra frase, dónde queremos ir, nuestro, incluso, como se decía antiguamente, nuestro jingle, cuál es el jingle, que tú has nombrado uno que hubo en su día, esa visión. El segundo paso, un plan de acción con unos deadlines, con unas fechas límite, con cierta flexibilidad, pero tenerlo. Y el tercero, o bien un comisionado, que es uno de los sueños de mi vida, que Joan Marín fuera nombrado un comisionado, o, sí, o a los que están por encima estructuralmente de él. Y tercero, que haya un tipo de estructura de toma de decisiones que no esté basada en unos estatutos, en una asamblea. ¿Cómo lo hizo la EHF? Generando una empresa GmbH de las alemanes, una empresa subsidiaria. ¿Qué es lo que hizo la Junta de Andalucía en su día? Crear una empresa que se llamaba Deporte Andaluz para que no tuviera que pasar por el Consejo de Gobierno una inversión para que el Granada-Dakar saliera de Granada si había una oportunidad en noviembre. No daba tiempo, no se podía hacer un Consejo de Gobierno en 15 días. Entonces, esos son los tres pasos que son casos prácticos que no nos hemos inventado. Primero, documento de visión. Segundo, plan de acción. Tercero, estructura de toma de decisiones que nos permitan dar esos pasos. Y Joan lo logró hacer de la nada con una especie de G14, con el Forum Club Handball. Sería algo así como el Forum Club, quizás Iberia, quizás nuestra dimensión sea esa. Si hablamos de los pasos a seguir, si visualizamos lo que pueden ser las etapas, yo creo que Francia ahora mismo está en la de referencia, que está arriba del todo, pero ha habido una previa de crecimiento y nosotros a lo mejor estamos en una anterior que es supervivencia. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo nos vamos de supervivencia a crecimiento, que es la siguiente? Estoy escuchando mucho el ejemplo de la segunda división, porque claro, yo ahora mirar la primera división me queda muy lejos, ¿no? Entonces sí que estoy pensando de que hay muchas cosas que podemos hacer. Antonio siempre, muchas veces me reporta ideas, ¿no? Somos un club que, bueno, escuchamos, luego hacemos lo que podemos, pero sí que hay cosas que hemos verbalizado pero que no hemos actuado y que vosotros de alguna manera me estáis dando la razón con hechos reales, ¿no? Y con experiencias, con lo cual yo al menos en nuestro entorno me voy a ir con deberes también con Joan para trasladar, ¿no? A la junta directiva pero yo lo puedo hacer porque soy Balonmano Granollers, somos una entidad ya 75 años, ayer iniciamos el año del 75 aniversario, por lo tanto tenemos mucha experiencia, pero también hemos tocado fondo, con lo cual estamos levantando y ahora aquí me llevo con muchas ideas. Pero pienso, Joan, que realmente lo que estamos viviendo aquí se ha de trasladar a toda la liga, ¿no? Porque no somos, lo que hagamos nosotros sí está muy bien, pero lo importante es transferir todo este conocimiento, ¿no? Y que todos subamos. Al final no es cosa de uno, es cosa de todos. Por lo tanto, yo creo que hem de parlar. Hablando del crecimiento económico, de esa siguiente etapa a la que queremos llegar desde el balonmano español. Antonio, personalmente, ¿tú crees que falta ambición, sobra conformismo, sobra dramatismo? ¿Qué es lo que pasa para no pasar de esa etapa de, vale, sí, ya está, ya dejemos de llorar ya de lo que éramos y lo que no somos? ¿Qué es lo que nos falta para dar ese salto? Falta, o sea, la sociedad española hace 10 años pues estuvimos en una gran crisis y pues muchos clubes desaparecieron, otros clubes como Balonmano Granollers se tuvo que dar varios pasos atrás para poder seguir avanzando y no desaparecer. Gracias a las medidas que se tomaron, pues ya no solo se consiguió aguantar el club, sino que encima se ha conseguido mantener arriba, ¿no? Se han dado deportivamente, se ha estado arriba en la Liga Sobal, pero es que yo creo que la principal cosa que hay que hacer es olvidarse de ese momento de crisis, ¿no? La crisis ya pasó hace mucho tiempo y ahora mismo hay que mirar hacia arriba, ¿no? Vuelvo a incidir en lo que ha dicho Olivier, quitarnos el miedo de ser demasiado humildes y el dar pasos hacia adelante para intentar crecer, ¿no? Y para eso yo creo que el único camino es copiar el modelo de éxito, ¿no? Francia lo tenemos aquí, hace 10, 15 años
La liga francesa no es lo que es ahora, no era lo que es ahora, era más parecido a lo que es ahora la liga Sobal que a lo que es ahora la liga francesa. Y si ellos lo han podido hacer, se puede hacer en cualquier sitio, ¿no? ¿Cómo? Copiando. Y hay que copiar y no tener miedo. Está claro que al principio que las cosas no van a salir de golpe, pero poco a poco yo creo que se pueden haciendo las cosas mejor y sobre todo pues que se va a acabar teniendo éxito porque hay mucha gente que sigue el balonmano y dentro del 40x20 la calidad no ha bajado. Los entrenadores y los jugadores y jugadoras españoles y españolas siguen estando arriba y si eso se mantiene, yo creo que lo que está alrededor es más fácil recuperarlo, ¿no? Les temps ont changé. Si avec mon directeur sportif, nous sommes ici, c'est qu'avant, avec mon directeur général, nous sommes ici, c'est que avant, lorsqu'une ligue était forte, elle gardait tout pour elle. Ce que nous avons fait pour nos clubs, de vouloir faire grandir tous les clubs, nous sommes conscients qu'il faut que les pays grandissent aussi. Et le handball mondial a besoin d'un handball espagnol fort. Sí, los tiempos han cambiado. Ahora por eso están aquí también con el director general, porque lo mismo que han hecho a nivel estatal en Francia, que es intentar que todos los clubs, no solo los grandes, sino que todos los clubs son conscientes que también tienen que hacerlo a nivel de países, que no solo Francia tiene que crecer, sino que es importante para ellos que la Liga Española también crezca para tener más competencia. Et on doit aujourd'hui faire des passerelles entre la Ligue espagnole et la Ligue française. Sachez que chez nous, c'est ouvert. Si vous avez besoin, nous serons là. Parce que une vraie compétition, c'est une vraie compétition avec ses vrais adversaires. Être fort tout seul, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut être fort à plusieurs pour que notre sport compte. Es importante crear vínculos entre la Federación Francesa y la Española, que ellos están aquí para lo que haga falta, porque la competición es bonita cuando es de igual a igual. Ser muy bueno y estar solo no sirve de nada. Lo importante es que competir contra alguien. Et il y a un exemple, il y a 1 an et demi, quand je suis arrivé, j'ai lancé une idée folle à mon directeur. Nous avons une compétition, un match que nous faisons en février, auquel tu as déjà participé, après les championnats d'Europe, les championnats du monde, à Bercy, un stade de 15 000 personnes, où nous faisions le All-Star Game, les meilleurs joueurs étrangers contre les meilleurs joueurs français. Cuando llegó Le championnat. a la presidencia, tuvo una idea que dice un poco loca de organizar en febrero, después de los campeonatos del mundo, un All-Star con los mejores jugadores franceses contra los mejores jugadores extranjeros. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, on arrête. Y cuando llegó decidió que se acabó. On ne l'a pas fait cette année. Et je pourrais vous le dire, j'ai dit la bonne idée, ça serait de prendre nos amis espagnols et de prendre les meilleurs joueurs du championnat français et les meilleurs joueurs du championnat espagnol et de faire une année chez nous à Bercy, une année chez vous, et en même temps, à ce moment-là, on pourrait échanger sur les pratiques et les gens pourraient se rencontrer. Y tuvieron la idea de, en vez del All-Star, montar un partido con los mejores jugadores de la Liga Francesa y los mejores jugadores de la Liga Española y hacerlo una vez en Francia y el año siguiente aquí en España para crear esos vínculos entre las dos federaciones. C'est entre vos mains. Nos queda en nuestras manos. La última pregunta por mi parte, si puede ser. Me gustaría saber si hiciéramos un poco de balonmano ficcional, si el sector francés pudiera intervenir directamente en el balonmano español y hacemos un poco de balonmano en ficción, ¿qué medida urgente aplicaríais mañana mismo para intentar pasar a esta etapa de crecimiento? Lo más urgente que creéis que se tiene que aplicar. Todos los presidentes juntos tener esta imagen de qué somos y qué queremos estar mañana.
obligar a los clubes a contratar a un responsable de marketing comercial. Es totalmente tal cual, sí. A mí me gustaría también saber vuestra visión, vuestro punto de vista. Seguro que hay reflexiones muy interesantes que en ese momento hubierais querido preguntar algo. Ahora es vuestro momento, es vuestro turno para preguntar a los expertos lo que queráis. Si os habéis quedado con ganas de más en algún tema en concreto o algún tema que no se ha tratado y que queráis preguntar, ahora es el momento de vuestra participación. Ahí al fondo. Hola, sí. Hola. Mira, yo quería hacer una reflexión y una vivencia balonmanística de mi vida. Yo soy un poco mayor y pertenezco a un club modesto, el cual este año también hace 75 años, y somos de una ciudad pues de la mitad de habitantes que Esplugas. José Luis ya sabe a qué club me estoy refiriendo. Y en el año 79 se construyó un pabellón de deportes a una sola grada, con 2 gradas detrás de cada portería. Más o menos eran unos 800, aforo de 800 personas, ¿no? A mediados de los 80, mediados finales, ese equipo pues jugaba lo que sería ahora una plata, ¿no? Una nacional. Y cada domingo aquel pabellón estaba lleno. Con lo que quiero decir que hay que tener en cuenta siempre el contexto socioeconómico, lo mismo que hablamos de la crisis y de aquel pequeño boom tipo Ciudad Real, que fue una época artificiosa en cuanto a gestión y en cuanto a posibilidades económicas, pero en aquella época hay que tener en cuenta que la oferta fuera del balonmano, fuera de algunos deportes, no había fútbol sala, era muy limitada. Y por eso le doy la razón a la tesorera de Granollers en cuanto que hay cosas que podemos controlar, que podemos mejorar y que seguro que hay gente preparadísima para mejorarlo y seguro que iremos para arriba, pero hay cosas que no podemos controlar. En aquel entonces poca cosa se podía hacer que no ir a ver un partido de fútbol o un partido de balonmano, además había mucha tradición, pero lo que quiero decir es que ahora fuera del balonmano hay más vida y existen campos, medios, entretenimientos que lo hacen quizá pues más atractivo, ¿no? Tenemos que seguir con el balonmano, nos gusta el balonmano, tenemos que volver a traer a gente y lo que os quiero decir que la historia pues nos enseña que hay momentos diferentes y que a veces es más fácil que otras épocas, ¿no? Había un chico al final de todo que quería hacer una pregunta y vamos con la reflexión. Ha sido muy generosa con lo del chico. Edu tiene ya... Respeto. Ah, vale, respeto. Hola, ya os felicitarán luego, pero esta ha sido una pasada. Lo que habéis explicado aquí, la utilidad que tiene. Como fan y como persona de empresa, normalmente nosotros cuando trabajamos mercado, lo que intentamos saber es el que lo hace bien, cómo está hoy, pero cómo estaba antes de empezar a hacerlo. O sea, ahora que está tan bien, pero cuando empezó que no estaba tan bien. Puestos a compartir, porque esto es el WeShare, os pido por favor a Sobal y os pido por favor, Olivier, al NH Pro League, que nos digáis, con la máxima transparencia que podáis, 4 cifras. Por favor, decidnos el presupuesto promedio de Pro League, no del NH, de la segunda, del 2019 de vuestros clubs, de los clubs. Presupuesto promedio del 2019 y cuánto había de presupuesto promedio de Pro League en el 2015, 4 años atrás, vamos a decir, un plan estratégico atrás. Por favor, Asobal, decidnos el presupuesto promedio. Yo como jefa de prensa desconozco el presupuesto. Los clubs de Asobal en 2019, presupuesto promedio y presupuesto promedio en 2015. Creo que es fundamental entender la magnitud económica
4 años antes de cómo están ahora, y ya no digo el NH, digo Pro League, Asobal, para entender el gap económico que hay. Sé que es compartir mucho, pero es una cifra muy importante. Bueno, si quieres empezamos por lo que yo creo que más o menos puede ser un presupuesto realista de lo que es el balonmano español. Debe estar en torno a los 500.000 euros, creo, como media en el balonmano español, teniendo en cuenta que el Barça hace media. Entonces, ubiquemos más o menos que el balonmano español sin el Barça, ¿tú crees? Sin el Barça entonces 500.000. Si tú quitas al Barça, 500.000. En el 19, sí, en el 15, la verdad que no lo sé. Pero no dista mucho de esa cifra. Solo para empezar, una cifra importante, cuando integramos la Pro League hace tres años, el presupuesto mínimo era 800.000. Hoy, esta temporada, o la temporada que viene, es 1 millón. La temporada 2020-2021, 1.100.000 euros, el presupuesto mínimo de Pro League. Y es un trabajo al final progresivo, y yo quiero felicitar a la liga porque ha hecho un trabajo brutal con los clubes. Primero, para los clubes estaba imposible de hacer eso. Ellos decían, no funciona así, es demasiado dinero. Finalmente, esos clubes funcionan mejor ahora con eso, con no lineal, venden más billetes, más gente viene en más aficionados, el nivel está increíble, es fuerte. La final pasa por la tele este año en Bein Sports, y el nivel estaba un nivel de primera división. ¿Alguna pregunta más por parte del público? Chicas. Sí, lo que pasa es que soy presidente de la Liga Francesa masculina. Somos profesional fuera de la federación. El marketing y la comunicación fuera de la federación. Hagamos todo nosotros, y la federación vende sus partidos del equipo de Francia solo. Por el momento, la liga femenina está con la federación. Nos preguntáis por qué quieren tener autonomía. Nos preguntáis si queremos correr a la liga femenina. Pero el trabajo que hemos hecho durante 14 años fue un trabajo primero con los presidentes. Y este trabajo, primero, antes de pensar a salir de la federación, hay un trabajo a hacer con los presidentes primero. Sí, sobre la reflexión. El otro ámbito en el que trabajo es la actividad física y salud. Acudo a congresos, a jornadas como esta de actividad física y salud, y suele aparecer la misma reflexión que acabas de hacer respecto a la práctica deportiva. Ahora hay un repunte de práctica deportiva en los dos países ibéricos, pero hemos sido los campeones del mundo del sedentarismo. Bueno, picados con Estados Unidos, ahí estábamos. El sedentarismo, la obesidad infantil, la diabetes mellitus tipo 2. Y la argumentación que había siempre, no, es que los videojuegos, es que hay más alternativas, y yo me suscribí durante mucho tiempo a ese argumento, que ahora hay más alternativas, que hay incluso más opciones de tener una vida no sana, hasta que empecé a trabajar en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Polonia, y empecé a decir, bueno, quitando el caso de Polonia, dije, en Alemania hay más alternativas, no de tiempo libre quizás por el clima, pero en Alemania hay más alternativas, más Producto Interior Bruto, puedes hacer más cosas, puedes jugar a más videojuegos, en Holanda también, en Bélgica también. ¿Por qué no son tan sedentarios? Entonces me planteo lo mismo.
En Alemania hay más alternativas, excepto el clima, pero hace 40 años el clima era, bueno, podemos ver el tema del calentamiento global, aunque entre 2000 y 2010 no lo hubo, pero bueno, mi argumentación es la misma de actividad física y salud, que yo suscribía hasta 2014, suscribía esa reflexión, pero lo que me planteé cuando empecé a trabajar en Centro Europa fue, si estos países son más ricos que nosotros y tienen más alternativas de ocio, ¿por qué en ese pueblo de la cuenca del Ruhr de 7.000 habitantes, ese pabellón del que tú hablas que se hizo antes de la reconversión industrial, sigue teniendo una presencia importante? Y me planteo que es por ese Belmeister, me planteo que es por esa cultura, por ese respeto al formato, por no haber perdido los espacios en televisión, en radio, en prensa, por no romper la cadena entre el abuelo y el nieto, que a nosotros se nos ha roto a veces en el padre, en transmitir el balonmano, porque ha habido personas de la élite en la mesa anterior que han trasladado que sus hijos, igual que la mía, no puede practicar balonmano en un entorno a 25 kilómetros. Quizás sea por eso, porque nos hemos dejado, como aquella historia, lo que trasladábamos de la historia interminable, ¿te acuerdas del caballo que se dejaba hundir en la tristeza? Y no somos 20 los que intentamos sacar al caballo, solemos ser Quijote solitario. Entonces quizás se trate de eso, de hacer, como dijo Luis Aragonés en su día, una sentada, una encerrona, pero no deportiva, sino de gestión. Cerrar por mi parte el debate, primero agradecer por supuesto a los expertos. Creo que a mí cuando personalmente Villanueva me pasó el listado, no tenía ninguna duda de lo enriquecedor que iba a ser el debate por las diferentes visiones que se pueden aportar. Agradecerte a ti personalmente que sigas insistiendo en esto, que las conversaciones que tenemos todos, porque nos encanta nuestro deporte, en cualquier momento que nos encontramos, de querer tirar hacia adelante, querer cambiar nuestro deporte y mejorarlo, se traslade a un escenario y lo podamos hablar abiertamente entre todos. Y simplemente animarte a que lo sigas haciendo hasta que lo consigamos, digamos, no pararemos hasta que lo consigamos, ¿no? Venimos del Lanches Arena, acabamos con la reflexión en el Wisher y yo creo que esto tiene que servir para que llegue a donde tenga que llegar el mensaje, ¿no? Yo creo que es uniforme y que todos tenemos las mismas ganas de crecer y de seguir trabajando, así que te animo al Wisher 2020 de cara a la próxima temporada. Sí. Cualquier cosa que diga emborronará todo lo que hemos escuchado hasta ahora, pero estaba ahí escuchando antes y reflexionaba. Yo creo que Olivier me ha dicho antes, en su perfecto castellano, me ha dicho, no, estaba intentando, digo, no sé si ha sido Olivier, pero me ha dicho, Francia necesita una liga española fuerte. Y me ha dicho él, y cuando lo has vuelto a repetir, con la traducción de Alberdio, ha sido él, y yo me voy a quedar con esa frase tuya. Francia necesita una liga española potente. 2, para mí es un sueño cumplido que estéis aquí. Sabéis mi devoción por cada uno de vosotros y de vosotras. Personas que he conocido hace muy poco, otras personas que nos conocemos hace mucho tiempo, otras personas que hemos seguido a través de encuentros, televisión, etcétera. Nuestras charlas, ¿no?, permanentes. Mireia, que es una debilidad personal, que he trabajado con ella en Granollers durante 3 años y en la cual yo personalmente confío muchísimo para que Granollers dé ese salto que necesita dar. Noé, como siempre, le tiramos el guante, lo ha recogido a las mil maravillas. Insisto, para mí se cumple un sueño con esta charla, teniendo aquí a estas personas. Esto necesito que se extienda, nosotros lo volcaremos y muchas otras personas que hoy no han podido estar, muchas otras que se niegan a escuchar esto, puedan verlo de forma gratuita desde su casa, sin sonrojarse, sin que nadie lo pueda ver que lo está escuchando, sin que nadie lo vea presente. Anselmo, muchísimas gracias. Mireia, un placer. Noé, muchísimas gracias. Antonio, por supuesto. Anlo, muchas gracias. Olivier. ¿Sí? ¿Puedo decir algo? La última. Hay un tío al fondo aquí, es lo que pasa. Si este tío viene en Francia, es una estrella. Rafael Guirosa, el solo extremo en el mundo que fue mejor jugador del mundo, está aquí al fondo. No hay que buscar las estrellas, están aquí. Estoy
de acuerdo, totalmente de Hay que acuerdo. hacer con esos tiempos.